Hola Aries, bienvenidos a Mystic River. Me da muchísimo gusto estar con ustedes para preparar la próxima lectura para el mes de marzo del 2019. Aries, Sol, Luna y Ascendente para el mes de marzo del 2019. Aries, ¿qué mensaje oráculo tenés para Aries? Oh, acá está. Aries, Sol, Luna y Ascendente. Blessed. Ay, qué lindo. Bendecidos. Bendiciones para vos, para nosotros. Yo tengo luna en Aries, así que para mí también. Aries, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué mensajes tienen los angelitos del romance? A ver. Vamos a sacar dos cartas. Una para solteros y otra para relaciones estables. Aries, Sol, Luna y Ascendente para marzo del 2019 para solteros. Sí, está aquí. Aries, Sol, Luna y Ascendente. Es seguro para que vos puedas amar. Abre tu corazón para dar y recibir la energía más alta de todas, que es el amor. Y ahora para gente que está en relaciones estables. Sol, Luna y Ascendente en Aries. Por favor, angelitos, ¿qué mensaje para la gente que está en relación estable? Casados, viviendo juntos, por ahí una relación de mucho tiempo. Haz el esfuerzo. Un gran amor merece la pena tomarlos o merece que se tomen los pasos que estás guiada o guiado a tomar. Lindas cartas. Ok. Ahora concéntrate conmigo, por favor, Aries. Aries, Sol, Luna y Ascendente, hombres y mujeres, para el mes de marzo del 2019. Aries, Sol, Luna y Ascendente. Yo ya mezclé antes de comenzar. Recordá, Aries, que estas son lecturas generales y no todos los mensajes van a resonar con vos, así que por favor utiliza tu intuición para discernir cuáles de estos mensajes. Aún se dio vuelta. El 4 de oros. Entonces puede ser que estés un poco cerrada o cerrado o un poco agarrado por ahí cuestiones económicas. Pero el 4 es un número estable. Así que vamos a ver cómo resuena con la lectura. Si vuelve a salir o no. Aries, Sol, Luna y Ascendente para el mes de marzo del 2019. Aries, un mensaje claro para Aries, Sol, Luna y Ascendente. Ok, y estas son nuestras cartas, Aries. Al fondo del mazo, el As de Espadas, el 4 de Espadas, el Caballero de Bastos, el 8 de Bastos, la Muerte. Acá estamos, Aries, como la Reina de Bastos. También podemos ser el Caballero de Bastos, ¿ok? Porque es nuestra energía. Los Enamorados, el 10 de Copas, el 9 de Copas, el Paje de Copas. ¡Wow! Y el As de Bastos. Bueno, sin lugar a duda en el pasado algo terminó con la muerte aquí, ¿ok? Y tenemos nuevo comienzo con los dos ases que salieron en la lectura. Me encanta esta lectura, Aries, para nosotros. Muy linda. Ok, comenzamos entonces con el 4 de espadas, que está influenciada por el caballero de espadas, perdón, de bastos. Y la causa de eso es el 8 de bastos. Y fíjate que para ser la causa tiene que haber estado en el pasado. Entonces, esta es una energía de mucha pasión, de mucha actividad. Es una energía muy rápida, con mucho fuego. Puede ser mucha creatividad, mucha pasión. Puede simbolizar viaje o comunicación. Muchos mensajes que pueden ser rápidos. Y después de eso viene el 4 de espadas. Puede ser que hayamos tenido muchísima actividad
y de repente necesitamos un tiempo para integrar todas esas cosas que nos han pasado, para descansar, tomar vacaciones o restablecer nuestra salud, nuestra energía con el 4 de espadas. También nos habla de contemplación, de poner un poco de calma en nuestra vida, en nuestra mente, de venir a la integración de todo esto que nos ha estado pasando en el pasado con el 8 de bastos. Puede simbolizar también gente que por ahí haya tomado un viaje para descansar. Con estas cartas aquí de el caballero de bastos, el 8 de bastos, esto puede simbolizar eso. Por ahí para algunos haber conocido a alguien en esa situación o el 4 de espadas es como un parate, ¿no? Un momento de stand-by, de pausa en nuestra vida, ya sea en la comunicación, puede ser que de repente había mucha comunicación y se paró, pero ahora estamos influenciado con el caballero de bastos. Por ahí nos habla de algo que comenzó con mucha pasión, después hubo un tiempo de calma y ahora se renueva esa actividad o esa acción. Los caballeros nos hablan de acción y esta también, el 8 de bastos también, de mucha actividad, mucha pasión y mucha creatividad. Puede ser aplicarse a cualquier aspecto de tu vida, ¿sí? Si puede ser si tomaste vacaciones o si estabas con un proyecto y de repente tuviste muchísima actividad, mucha inspiración y por un tiempo tuviste que parar para contemplar eso, ¿no? Es como cuando estás realizando una pintura. Esto es un ejemplo para que tengas una idea de lo que quiero expresar. Y de repente tenés que parar para mirarla, alejarte un poco y verla de afuera, ver cómo va, porque cuando estás muy cerca no podés ver, por ahí te enfocás en los detalles, pero no podés ver cómo está quedando en su totalidad. Entonces es dar 2, 3 pasos para atrás para poder apreciar la situación o en este caso del ejemplo la pintura, para después volver a decir, ok, acá es donde tengo que arreglar, acá es donde tengo que ponerle más color, y es un momento de integración con el 4 de espadas y ahora entonces tenemos una visión mucho más clara de lo que queremos y entonces tomamos acción y acción rápida con el caballero de bastos hacia eso que nos inspira, ¿sí? Esto aplícalo, por ejemplo, a una relación. Venía todo muy rápido y necesitaste un tiempo para parar, ver las cosas desde otro punto de vista, alejarte un poquito, contemplar en esa situación, calmar todo ese fuego, toda esa pasión, esa actividad, para volver a centrarte, digamos, y volver con esta nueva fuerza que tiene el caballero de bastos. Es un caballero que puede hablar de nosotros, y me parece que para la mayoría esta es nuestra energía, pero puede referirse también a alguien de Leo o de Sagitario, y va con una nueva infusión de energía, una nueva creatividad, un poco más de acción. Él es muy positivo, el caballero de bastos va hacia lo que quiere, tiene mucho entusiasmo, es positivo, es bastante determinado en lo que quiere. Los dos, tanto la reina como el caballero, son extrovertidos, muy creativos, muy apasionados. Ella tiene mucho más control y como es agua con fuego, es un poco más compasiva, más abierta, más receptiva que el caballero. Pero aún así nos habla de gente que esta energía nuestra, ¿no? De Aries, muy activa y con mucho fuego, mucha pasión, creatividad, como te decía antes, entusiasmo, bastante positividad. Así que los dos son extrovertidos y van hacia adelante en búsqueda de lo que desean y con mucha pasión. Y como estoy viendo acá, esto es bastante pasión y acá es muy emocional. Otra vez con el as de bastos aquí y el as de espada. Fíjate que son las dos energías, son estas energías de bastos y espadas son muy masculinas y la energía masculina es activa, es ir y buscar lo que uno quiere. Con las espadas tenemos mucha racionalidad, intelecto, y las espadas representan los pensamientos, los sistemas de creencias, ¿sí? Y
Y el fuego es esa inspiración, ese impulso, esa energía sexual que nos hace crear, ya sea un bebé o, como digo siempre, un bebé o cualquier otra cosa que estemos creando. Nuestra vida, un nuevo negocio, porque la reina es bastante independiente. Y es una energía bastante pasional. Y con estas emociones acá, el 10 de copas, el 9 de copas, el paje de copas, son muy emocionales, con mucho sentimiento. Fíjate, el 9 y el 10 de copas, aparentemente esta es nuestra posición y este es el entorno. Así que es algo que es bastante mutuo de los dos lados, nuestros deseos concedidos. Y con el paje es algo que comienza, ¿ok? Así que tenemos, sin lugar a dudas, con la carta de la muerte en el pasado, es algo que terminó y hizo ese lugar, abrió ese espacio para algo nuevo comenzar, con estas dos cartas de los dos ases más el paje de copas. Eso es una lectura hermosa esta, Aries, y estos son los enamorados. Así que es una relación sumamente pasional, donde hay una gran atracción, donde los dos se juntan y se unen a un nivel emocional, mental, físico y de espíritu también, porque es arcano mayor. Así que, wow, Aries, me encantó. Con esta carta de bendiciones va a ser un mes espectacular. Te va a encantar el mes de marzo, Aries. Entonces, decíamos, con la carta de la muerte es algo que se termina para dar ese espacio a algo nuevo comenzar, y es algo que vamos a comenzar con mucha confianza en nosotros mismos, con mucho entusiasmo y sabiendo exactamente qué es lo que queremos, y ahí vamos, ¿sí? Con esa fuerza y ese fuego que tiene Aries. Esto puede referirse a cualquier situación o cualquier actividad creativa por ahí, para algunos. Como te decía, ella es muy independiente y no tiene problema en ser el centro de atención. Al contrario, a la reina de bastos le gusta bastante ser el centro de atención. Es muy sociable, tiene normalmente un gran network de gente alrededor, la reina de bastos. Pero es algo que ella está bastante inspirada y creativa, es muy sexy esta reina. Y esto aplica para hombres y mujeres, ¿ok? Pero es la energía. Esa energía también, como te decía, es un poco receptiva porque a diferencia del caballero y del rey, ella tiene agua en su elemento, además del fuego, entonces es más compasiva, está más conectada con su intuición y más con el paje de copas acá, que es una carta de muchísima intuición, mucha conexión con nuestro centro, con la divinidad. Es una energía bastante inocente y algo que comienza, ¿sí? Algo nuevo, donde todavía puede llegar a ser un poquito inmaduro, no está todo decidido, pero tiene esa inocencia de los niños, ¿ok? Con el paje. Puede también tratarse de un niño, si es así, va a ser un niño o puede ser un niño de los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Y en el futuro próximo tenemos esta carta de los enamorados, que es también puede llegar a ser tomar una decisión, ¿sí? Puede hablarnos de una elección que tenemos que hacer. Es la carta de Géminis, así que tenemos bastante aire también en la lectura y nos puede hablar de una elección que tenemos que hacer de este nuevo comienzo, ¿ok? Que nos inspira mucho, donde tenemos una gran claridad mental, donde sabemos exactamente a dónde queremos ir, qué es lo que vamos a necesitar, y tenemos esa infusión de energía y de creatividad con el as de bastos aquí para iniciar algo magnífico, magnífico, porque en nuestra posición, y esto no va a resonar con todos, así que si no resuena te sugiero que cheques los signos de Sol, Luna y Ascendente, así puedes tener una idea más global, puede resonar más que otros signos, en este momento por ahí el Ascendente o la Luna o el Sol, ¿ok? Entonces fíjate
si podés sacar mensajes de los 3 signos también, eso puede ocurrir. Entonces en el 10 de copas hemos llegado a la culmine, al punto más alto de nuestras emociones, donde nos sentimos bien y es un fin de ciclo, ¿me entendés? Fíjate, más con la muerte aquí, que nos habla de algo que se transforma, de algo que está cambiando. Y con el 10 y todos los ases los 2 ases que tengo acá, me habla de algo que está llegando a su punto más alto y necesita volver a recomenzar. El 10 de copas es sentir, y los dos, un poco la energía del 9 y el 10 de copas, de sentirnos bien en nuestro entorno, en armonía. Esta es la familia feliz. Esta es una energía un poquito más independiente, el 9 de copas, pero es también sentirte bien donde estás en este momento, apreciar las cosas simples de la vida que te llenan el corazón. Estos son los sueños cumplidos con el 9 de copas, pero es una, como te decía, una energía emocional donde estás feliz, donde te sentís bien, donde hiciste lo que tenías que hacer y ahora podés celebrarlo. Celebrarte y celebrar a la gente que está alrededor tuyo. Donde no importa, donde hay situaciones por ahí de conflicto o situaciones de desafíos o cosas de ese tipo, vos las tomás desde un punto de vista mucho más alto porque te sentís tan bien, estás vibrando tan alto y más con estas energías de bendiciones aquí que te prometen regalos del cielo, ¿no? Hasta en esa carta puede hablarnos de pequeños milagritos que ocurran en tu vida. Es una carta hermosa que nos habla de bendiciones, de poder apreciar todo lo bueno que tenés. ¿Viste cuando te sentís súper bien? Que aprecias hasta la almohada que tenés. O sea, es una energía donde vos sentís mucha gratitud, donde el universo, sentís que todo el universo está conspirando para que las cosas salgan bien. Son esos momentos raros para algunos de nosotros en la vida donde sabés que el espíritu está con vos, que de repente las sincronías comienzan a ocurrir, que el universo está orquestando para este encuentro, para algunos de ustedes, ¿ok? Para que todos tus sueños se hagan realidad. Más con estas cartas acá, es impresionante, es muy... Mira las cartas hermosas que son, lo tenés que ver, esto. O sea, no solamente es claridad mental con el as de espadas, es victoria, es cualquier cosa que tengas, una entrevista de trabajo, un proyecto que tenés que presentar, una materia que tenés que rendir, encontrar, si estás retirado o jubilado, encontrar ese grupo de gente que te hace sentir súper valiosa o valioso, que aprecian la persona que sos, que puede ser auténtica, con estas energías tan altas. Es impresionante este mes. Es un mes espectacular. No sé qué decirte, Aries, porque es hermoso lo que va a ocurrir para el mes de marzo. No, es el cuento de hadas cuando se reúne, o sea, cuando se reúne, viste, cuando todo, había mucho conflicto, etcétera, etcétera, y de repente todas las piezas vienen del rompecabezas, se acomodan y vos tenés esa pintura o esa figura feliz, llegaste a la compleción más alta de lo que querías. Esta es una energía hermosa, hermosa para ustedes, para nosotros, para el mes de marzo. Y son nuevos comienzos, el entusiasmo de algo nuevo que empieza cuando tenés esa fe de que las cosas van a funcionar, que estás llena de emoción y de energía para ir hacia adelante, tenés esas mariposas en el estómago por tanto entusiasmo que hay en esta lectura, entusiasmo y emoción. Es la familia feliz, los sueños concedidos, ese nuevo amor que comienza. Y bueno, y en estos dos nos está hablando de un poquito de eso, de ayudarle al universo, ¿no? Para que las cosas funcionen. O sea, llegar a ese punto donde nosotros tenemos esa fe y donde nos amamos lo suficiente como para sentir que podemos abrir nuestro corazón, que somos lo suficientemente inteligentes o que estamos protegidos como para poder abrir el corazón a un nuevo amor. Y acá te lo está diciendo, si hay algo nuevo que está por ocurrir en tu vida, abrí tu corazón, tené fe y confía que
el universo está conspirando para traer eso a tu vida. Utiliza siempre tu intuición para ver si esto resuena con vos o no, ¿ok? El discernimiento es muy importante en estos mensajes porque es una vibración tan alta que es impresionante, y es eso, abrir tu corazón, conectate con tu intuición y seguí esa guía interna que vos tenés, seguí esa pasión que estás sintiendo. Wow, esto es un amor que viene rápido y que tiene súper, está súper desbordante de pasión. No puedes tener más pasión que el 8 de esto. O sea, el 8 de bastos, el as de bastos, esta es una energía como recién comienza, es una energía directamente que viene del espíritu, ¿ok? Ese impulso, esa creatividad, positividad y entusiasmo por algo. No podés parar esta fuerza. Sí tenés que enfocarla, ¿ok? Tenés que enfocarla en algo que sea, por ejemplo, creativo, o en crear esa nueva relación que querés, en poner esa energía en tu nuevo proyecto que tengas, tu nuevo negocio, esa infusión del espíritu que nos da para ir hacia adelante. No, esta es una energía hermosa para nosotros. Es nuestro elemento el fuego, entonces lo manejamos bien, tenemos experiencia en eso. Pero sí, al principio estábamos en esta situación pasiva de reintegración de algunas cosas, de contemplación. Acá es una cosa que ese fuego nos empuja hacia adelante. Wow, Aries. A nivel espiritual es mucha inspiración. Pero no solamente inspiración, sino es esa inspiración que te trae esa vibración alta de conexión con tu ser superior. Es vibración alta porque estamos en contacto con nuestro ser superior, y entonces después de haber seguido esas guías nos sentimos que estas bendiciones ni siquiera son merecidas, pero apreciar las pequeñas cosas que tenés en tu vida, porque eso se expande y se empieza a explayar por el resto de los aspectos de tu vida, ¿me entendés? Si es un amor el que tenés, deja que crezca, sentilo, exprimilo al máximo para que esa infusión después te haga mucho más conectada, por ejemplo, para el trabajo. ¿Viste? Cuando estás tan bien que, aunque tengas un trabajo que por ahí no lo disfrutás tanto y demás, estás tan bien que empezás a ver los pequeños detalles y las pequeñas cosas que te hacen feliz, las cosas positivas. Mirás las cosas desde un punto de vista mucho más alto porque estás vibrando mucho más alto. Aries, la verdad, disfrutá, si sos del grupo para el que estoy leyendo, disfrutá de esto porque es fenomenal, es una cosa estupenda para aprovechar y crear cosas y traer esa luz al mundo, ¿no? Vibrar alto y contagiar al resto de tu entorno en esa vibración. Espectacular. Creo que era momento para nosotros tener esta energía, Aries, la verdad. Me parece que es una de las lecturas más positivas que he hecho para Aries desde que comencé con YouTube. Es hermosa esta energía. Así que muchas gracias, Aries. Espero que te haya gustado, que te sirva, que te haya motivado para ir adelante con fe y abrirte a amar y hacer el esfuerzo que necesitas hacer para los que están en relaciones estables, para ese amor tan lindo que está mostrando acá la lectura. Como te digo, estas cartas denotan viaje, así que puede ser algunos de ustedes que estén haciendo un viaje que por ahí los hace vibrar tan alto. Puede ser un nuevo negocio, un nuevo proyecto, algo nuevo creativo relacionado, puede ser con el arte, con la música, porque esta es una energía muy artística, la del paje de copas. Y es abrite al amor, aceptar todo eso, tener esa fe y esa conexión va a llegar. Esta transformación que nos está hablando acá, la muerte también puede ser una transformación que te ha cambiado la vida, puede ser un nuevo bebé también, porque es un cambio tan grande que vos es como que te transformas, que sos otra persona, ¿me entendés? Que retirás de tu vida lo que no te servía para estos nuevos comienzos que te están esperando. Así que hacia adelante, Aries, disfruta de esto y haceme saber cómo resonaron los mensajes con vos. Agradezco muchísimo
todos los likes, la gente que está compartiendo el video, así este mensaje puede llegarle a otros que por ahí lo estén necesitando y de paso me ayuda también a crecer en mi canal. Si no te has suscrito, por favor hacelo presionando la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te agradezco muchísimo, Aries, por haber compartido este momento conmigo y felicitaciones, que disfrutes mucho de estas bendiciones del mes de marzo. Hasta la próxima. Gracias, Aries. Chao.